Padres de la historia. A lo largo de la historia, se han reconocido a diversos personajes como los padres fundadores de la disciplina histórica en diferentes periodos y enfoques. Algunos de ellos son: Heródoto. Heródoto, conocido como el padre de la historia, fue un historiador griego que vivió en el siglo V a.C. y es considerado una figura fundamental en el desarrollo de la historiografía y el estudio de la historia antigua. Nacido en la ciudad de Halicarnaso, en la región de Caria, actualmente en Turquía, Heródoto se dedicó a viajar extensamente por el mundo conocido de su época. Durante sus viajes, recopiló información y testimonios de diversas fuentes, incluyendo relatos orales, documentos escritos y entrevistas con personas que habían participado en los eventos que estudiaba. Su obra más famosa es los 9 libros de la historia o simplemente historias. En historias, Heródoto buscaba narrar los sucesos y guerras más importantes de su tiempo, como las guerras médicas, pero también incluía relatos de culturas y civilizaciones más antiguas, como los egipcios, los persas y los babilonios. Su enfoque no se limitaba a los aspectos militares o políticos, sino que también abarcaba elementos culturales, sociales y geográficos, lo que le permitía proporcionar un panorama más completo de las sociedades que estudiaba. Una de las características distintivas de la obra de Heródoto es su estilo narrativo y literario. A menudo utiliza anécdotas, leyendas y descripciones vívidas para dar vida a los eventos y personajes históricos. No obstante, a pesar de su enfoque narrativo, Heródoto también se esforzó por analizar las causas y consecuencias de los eventos que narraba, así como por presentar diferentes perspectivas y puntos de vista. Si bien se ha discutido sobre la exactitud y la objetividad de algunos de los relatos de Heródoto, su contribución a la historiografía y al estudio de la historia antigua es innegable. Con historias, estableció las bases de la investigación histórica y el relato narrativo, influyendo en generaciones posteriores de historiadores. Además de su valor histórico, la obra de Heródoto también tiene un interés antropológico, ya que ofrece información valiosa sobre las costumbres, las tradiciones y las creencias de las civilizaciones antiguas. Sus relatos proporcionan una ventana al pasado y nos permiten comprender mejor las diferentes culturas que existieron en su tiempo. Jacques Boucher de Perthes, padre de la prehistoria. Jacques Boucher de Perthes fue un arqueólogo y escritor francés del siglo XIX que desempeñó un papel fundamental en el establecimiento y reconocimiento de la prehistoria como una disciplina académica legítima. Es considerado uno de los pioneros en el estudio de la prehistoria y ha dejado un impacto duradero en el campo de la arqueología. Nacido el 10 de agosto de 1788 en Rethel, Francia, Boucher de Perthes comenzó su carrera como funcionario público y adquirió un gran interés por la arqueología y la geología. Durante sus investigaciones en el valle del río Somme, en el norte de Francia, hizo un descubrimiento revolucionario que cambiaría la forma en que se comprendía la historia de la humanidad. En la década de 1830, Boucher de Perthes encontró herramientas de piedra en los lechos de grava de la cuenca del río Somme.
Estos hallazgos eran significativos porque sugerían que los seres humanos habían existido mucho antes de lo que se creía comúnmente. Contradiciendo la idea predominante en ese momento de que la historia humana comenzaba con la invención de la escritura, Boucher de Perthes demostró que los humanos prehistóricos habían existido en una época anterior, en lo que ahora se conoce como la Edad de Piedra. Su trabajo y descubrimientos fueron publicados en varias obras, siendo Antiquités Celtiques et Antediluviens, Antigüedades celtas y antediluvianas, una de las más destacadas. En estas publicaciones, Boucher de Perthes argumentaba que los objetos de piedra que encontraba eran herramientas manufacturadas por seres humanos prehistóricos. Su enfoque y sus ideas desafiaron las creencias predominantes de la época y sentaron las bases para el reconocimiento de la prehistoria como una disciplina científica. A pesar de que sus descubrimientos y teorías fueron inicialmente recibidos con escepticismo, el trabajo de Boucher de Perthes atrajo la atención de otros arqueólogos y científicos. Sus hallazgos fueron confirmados y apoyados por investigadores posteriores, y se estableció un nuevo paradigma en la comprensión de la historia humana. El impacto de Boucher de Perthes en el campo de la arqueología y la prehistoria fue significativo. Sus descubrimientos y publicaciones contribuyeron a la aceptación generalizada de la idea de que los seres humanos habían existido mucho antes de la invención de la escritura y de la aparición de las civilizaciones históricas. Su enfoque científico y su labor rigurosa ayudaron a establecer la prehistoria como una rama legítima de estudio en el ámbito académico. Leopoldo von Ranke, padre de la historia científica. Leopoldo von Ranke, nacido el 21 de diciembre de 1795 en Alemania y fallecido el 23 de mayo de 1886, es considerado uno de los fundadores de la historia científica moderna. Fue un historiador y erudito prolífico cuyo enfoque riguroso y metódico sentó las bases de la historiografía tal como la conocemos en la actualidad. Von Ranke se destacó por su énfasis en la objetividad y la precisión en la investigación histórica. Abogó por una metodología basada en el análisis exhaustivo y crítico de fuentes primarias, como documentos escritos y testimonios oculares. Consideraba que el historiador debía esforzarse por presentar los hechos históricos de manera imparcial y exacta, evitando la interpretación subjetiva y el sesgo personal. Su enfoque se basaba en la idea de que la historia debía ser tratada como una disciplina científica, regida por métodos rigurosos y basada en la evidencia empírica. Para von Ranke, la tarea principal del historiador era descubrir y comprender los hechos tal como realmente ocurrieron, sin añadir juicios de valor o preconcepciones personales. Von Ranke también enfatizó la importancia de la crítica de las fuentes históricas. Consideraba esencial evaluar cuidadosamente la autenticidad y la fiabilidad de los documentos utilizados como base para la investigación histórica. Este enfoque crítico le permitió establecer estándares más altos en la práctica de la historiografía y ayudó a sentar las bases para el desarrollo de la historia como una disciplina académica rigurosa. Además de su enfoque metodológico, von Ranke también tuvo una destacada carrera como historiador.
Sus obras más conocidas incluyen Historia de los Papas y Historia de los Alemanes en la época de la Reforma. A través de sus escritos, buscó proporcionar narraciones detalladas y precisas de eventos históricos, basadas en la investigación crítica y en la comparación de fuentes. El impacto de von Ranke en la historiografía fue significativo. Su enfoque científico y objetivo influyó en generaciones posteriores de historiadores y ayudó a establecer estándares más altos en la investigación histórica. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la historia como una disciplina académica reconocida y respetada. Aunque algunas críticas se han planteado sobre el enfoque de von Ranke, argumentando que su búsqueda de la objetividad absoluta puede haber llevado a la eliminación de elementos subjetivos y a una visión limitada de la historia, su legado en la historiografía sigue siendo relevante y sus ideas continúan siendo debatidas y discutidas en la actualidad. Estos personajes, cada uno en su respectivo ámbito y periodo histórico, contribuyeron significativamente al desarrollo y la consolidación de la disciplina histórica, estableciendo métodos de investigación, enfoques y criterios que aún se utilizan en la actualidad. Su legado ha influido en la forma en que se estudian y se comprenden los eventos pasados en diferentes contextos históricos. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.